Amada Iglesia del Señor Jesucristo, gloria sea nuestro Padre Celestial. Qué bueno es, ¿verdad?, poder exaltar al Señor. De verdad que es una experiencia sumamente satisfactoria para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Tener esa libertad de adorar al Señor y entrar confiadamente a ese trono de la gracia. Gloria a Dios por nuestra hermana Wanda, nuestra hermana Julito, que han sido fieles y consistentes en el servicio del Señor y de verdad son un gran ejemplo como hermanos en la fe. Amados hermanos, hoy quisiera compartirles con ustedes un tema en base a la palabra del Señor que se titula La dirección de Dios en ti. Y me gustaría que usted lo pudiera decir para sí mismo: la dirección de Dios en mi vida. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Y para ello vamos a leer en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso número 13. Y dice la poderosa palabra del Señor, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer para su buena voluntad. Damos gracias al Señor por su poderosa palabra. Que Dios añada bendición a su palabra a cada uno de nosotros en esta noche. Me gusta mucho, amado hermano, yo no sé si usted comparte la misma visión o experiencia que yo, pero a mí me gusta mucho la historia de José, porque desde su juventud, según la Biblia nos enseña, se puede apreciar el trato que Dios tuvo para con José. Y como todo hombre de Dios, era necesario que fuera procesado, debido a que los procesos por los cuales muchas veces Dios permite que atravesemos en la vida son necesarios, amado hermano. Muchas veces tratamos de huir de esos procesos de cambio y de transformación. Muchas veces tratamos de resistirlos, pero Dios entiende que son necesarios para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Así que José, al igual que muchos hombres de Dios como Pedro, el apóstol Pablo, y la lista pudiera ser bastante extensa, de muchos hombres y mujeres de Dios que han tenido que pasar por momentos difíciles a la vista humana, pero en realidad son procesos que Dios permite para Él transformarnos, intervenir en nuestras vidas, para lograr el hacer lo que Él quiere que nosotros seamos. Así que muchos hombres de Dios pasaron por esos procesos, porque son también procesos purificadores y son forjadores de carácter. Fíjense, amado hermano, que la misma palabra de nuestro Dios dice que somos como barro. Eso es un proceso. El proceso del alfarero, cuando comienza con el barro y termina en la vasija, es un proceso de cero a la calidad o a lo que el alfarero quiere lograr con ese barro. Así que la Biblia dice que somos como barro en manos del alfarero. Jeremías 18, verso número 6, la parte B dice: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y la iglesia es el Israel espiritual, es el pueblo de Dios. Así que usted y yo somos como barro en manos del alfarero, en donde Dios va formando muchas cosas en ese proceso de formación en su vida y en la mía. Dios mismo, entiendo yo, interviene en nuestra formación espiritual. Y me gusta mucho el Salmo 32, verso 8, porque me ayuda a entender que Dios está interesado en forjar en nuestra vida un carácter conforme a Cristo. Miren lo que dice el Salmo 32, 8. Te haré entender, hermano, cuántas veces nosotros nos hemos tornado hasta un poco tercos o un poco difícil de procesar la palabra del Señor, porque muchas veces nos está desafiando un cambio, pero Dios, en ese amor y en esa posición de Padre amoroso, dice:
te haré entender. Y la manera en que Dios enseña es bien diferente a la vida humana, porque muchas veces los hombres no tienen paciencia para enseñar. Usted no ha visto a veces los padres cuando están enseñándole a sus hijos a guiar, que se desesperan, se irritan porque sus hijos cometen errores mientras están en ese proceso de aprender a guiar. Esa es nuestra realidad, pero no es la realidad de Dios. Dios tiene paciencia para ayudarnos a entender lo que no entendemos. Y Él dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. En medio de las decisiones que no sabemos qué hacer, la dirección a nuestra vida la tiene Dios. Y dice, y sobre ti fijaré mis ojos. Nunca apartará sus ojos de sus hijos. Y eso para el cristiano que lo cree y lo vive, créame, amado hermano, que es un gran consuelo. Los hombres adaptan a este mundo sistemas de seguridad para velar de sus propiedades. Nosotros tenemos un Dios en los cielos que está día y noche, aún en nuestro sueño, velándonos, cuidándonos para la gloria de su nombre. Eso, amado hermano, debe producirle una paz tremenda al cristiano que lo cree. Él dice, sobre ti fijaré mis ojos. En nuestro carácter espiritual Dios interviene a forjar un carácter santo. Nos ayuda a ver y a entender nuestras propias dificultades. ¿Cuántas veces usted y yo hemos tenido la oportunidad de estar ante el espejo de la palabra del Señor y nos hemos visto reflejados? La misma palabra nos ha ayudado a entender nuestra propia realidad. No hay psicólogo ni psiquiatra que pueda llegar al corazón y revelar las intenciones del corazón y revelar lo que hay en ese corazón. Solamente Dios, que tiene el poder de escudriñar cada uno de nuestros corazones y revelarnos su condición. Por eso era el que el salmista decía, examíname. ¿Ve? Porque él sabía que Dios tenía el poder para ver la condición de su corazón, escudriñar profundamente ese corazón y ver nuestra propia realidad. Nos ayuda a ver y entender nuestras propias realidades y dificultades, pero no para señalarnos como muchas veces hace el hombre. Cuando se da cuenta de nuestros errores o dificultades, que los que hace con ellos es que nos señala, nos acusa. Dios no lo hace con esa intención. Dios lo hace para que nos arrepintamos y podamos cambiar. Porque juntamente cuando Él nos enseña nuestra verdad, sí, esta es tu verdad, también nos muestra la verdad de Él, que es la que nos ayuda a ser transformados. Pero también Dios nos muestra nuestras propias necesidades de manera, amado hermano, que con su ayuda y revelación de quién en verdad somos, podamos ir dejando de ser lo que antes éramos para ser todo lo que Dios quiere que seamos. De lo contrario, amado hermano y amado hermano, viviríamos dando excusas acerca de lo que no tengo o de lo que no puedo cambiar según ese falso yo. Muchas veces nosotros decimos, pero qué difícil se me hace a mí dejar esto. De verdad que es algo bien difícil dejarlo. Cuando yo escucho, amado hermano, a una persona cristiana, escuche bien, a una persona creyente en Jesucristo, una nueva criatura, cuando yo escucho a esa nueva criatura decir, no puedo, yo traduzco ese no puedo a no quiero. Escuche bien, cuando yo escucho a un cristiano decir no puedo, en referencia a que no puede cambiar algo en su vida, yo lo traduzco a no quiero. No quiero cambiar, no quiero cambiar esto que estoy tratando de trabajar. ¿Por qué? No puedo cambiar mi problema matrimonial, no puedo dejar de ser corrupto, no puedo dejar de
tomar alcohol, no puedo corregir bien a mis hijos o no puedo controlar mi ira cuando lo dice un inconverso, cuando lo dice un hombre en su estado natural, cuando lo dice un hombre que vive sin Dios, o sea, sin la presencia del Espíritu Santo en su corazón, es comprensible. Fíjese, cuando un inconverso dice es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo cambiar, yo no puedo restaurar mi vida, eso es comprensible, amado hermano. ¿Por qué? Porque la verdad de ellos es que están atados al pecado, están esclavos, son esclavos del enemigo, como bien dice la palabra del Señor. Pero para un creyente la realidad es otra. Para un creyente que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, para un creyente que ha venido arrepentido a los pies de Jesucristo y ha sido revestido con el poder del Espíritu Santo, es diferente. Ese cristiano que ha sido lavado con la sangre del Cordero de Dios y por consiguiente ya no es más esclavo, sino un hijo de Dios, tiene la libertad para poder cambiar y ser transformados a la imagen de Jesucristo. O sea, que sus acciones reflejen a Cristo y no a esa vieja criatura que se refugia en la expresión de yo no puedo o qué difícil se me hace cambiar. Esas palabras son de la vieja criatura y se refugia en ellas. Mire lo que dice la Biblia en cuanto a lo que les estoy citando. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, que este texto no se le vaya por encima de la cabeza, como decía nuestro amado pastor fundador Félix Cabrera. Él dice, para que nosotros fuésemos hechos, está hablando de usted, amado hermano, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es un texto poderoso, amado hermano, impresionante lo que Dios le ha revelado a la iglesia a través del apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo. Es impresionante. Dios sometió a su único hijo, y esto yo sé que usted lo sabe, a una muerte sin precedentes en esta tierra, amado hermano. La única muerte sobre la faz de la tierra que al mismo tiempo le trajo al hombre vida, libertad del pecado y de la muerte, reconciliación con Dios Padre, le trajo salud, le trajo paz y entendimiento de la verdad absoluta de Dios para que su vida pueda ser restaurado por esa verdad. Entre otros beneficios que nos trajo a nosotros la crucifixión de nuestro amado Jesucristo. Pero Dios le ha dado a aquellos que han venido con un corazón contrito y humillado en arrepentimiento, le ha colmado de bendiciones, amado hermano, gracias a la muerte de su hijo unigénito. Pero a través de ese cruel padecimiento, amado hermano, que Jesucristo tuvo que tolerar por usted y por mí en la cruz del Calvario, a través de ese padecimiento, dice la palabra de Dios, la cual no puede mentir, que fuimos hechos justicia de Dios. Algo maravilloso, extraordinario, que ninguna mente humana podía procesar, Dios hizo a través de la muerte de su hijo en aquella cruz a favor de aquellos que han sido redimidos por esa sangre que fue vertida por medio de su amado hijo. Fuimos hechos justicia de Dios en él. O sea, que por medio de Cristo, amado hermano, nuestra naturaleza de pecado ha sido enmendada y hemos sido revestidos del poder sobrenatural de Dios a través de su Espíritu Santo, el cual
nos va renovando de una naturaleza caída a una divina. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, verso número 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que aquí hay una transformación, la cual Pablo nos está transmitiendo por medio de la carta al libro de Colosenses, y él dice que revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Tenemos que ir, por eso la palabra dice que despojémonos de ese viejo hombre que está viciado, y también nos invita a restaurar el espíritu de nuestra mente. Tiene que haber una renovación, amado hermano, en la cual cada uno de nosotros se debe ocupar por medio del estudio y de la palabra y la vida de oración. Pero si usted no está experimentando esta renovación, pregúntese por qué. Pero también su sacrificio, amado hermano, nos ha dado acceso, como estaba cantando nuestro hermano Julito, a la misma presencia de Dios Padre mediante la fe en Jesucristo. Lo que en el Viejo Testamento personas querían experimentar, pero solo un solo hombre tenía acceso, que era el sumo sacerdote. Gracias a Jesucristo, usted y yo hoy podemos tener ese acceso a nuestro Padre Celestial sin ningún tipo de restricción. Él nos invita a entrar confiadamente a ese trono de la gracia, a esa presencia de nuestro Padre Celestial. Pero también Dios, por medio de ese sacrificio, amado hermano, nos ha ido formando rectos. Eso es una bendición, amado hermano. Y esa es la justicia de Dios, porque en el principio la Biblia dice que Él hizo al hombre recto, pero ellos se pervirtieron en sus caminos. Pero ahora, gracias a Jesucristo y por medio de esa justicia de Dios, hoy usted y yo podemos vivir en rectitud. Hombres y mujeres de bien que pueden aportar significativamente al mundo que les rodea. Yo me gozo muchas veces cuando escucho a la hermana Wanda citar las acciones que ella tiene con las personas a las cuales ella sirve a través de su trabajo. Ella le está haciendo un bien. Cuando escucho a hermanos que están sirviendo en diferentes posiciones y yo veo que están haciéndoles bien por medio de lo que hacen, esa es la rectitud que gracias a Jesucristo nosotros podemos compartir con otros. Dice la Biblia también que nos ha llamado a ser íntegros, parte de la rectitud con la cual, que aparte de la justicia de Dios en nuestra vida, que nos ha hecho y nos ha ayudado a ser hombres y mujeres íntegros, que guardan su palabra y no se apartan de su fe en Cristo Jesús. A pesar de cualquier circunstancia, se mantienen firmes en el Señor. Eso es integridad. Pero también gracias a esa justicia de la cual nosotros, o Dios nos llama a ser participantes, nos ha capacitado para servirles. Una vez escuché, amado hermano, que Dios no llama a los capacitados, sino que Dios capacita a los que llama. Así que Dios nos ha capacitado, nos ha dotado de su Santo Espíritu, y dice Jesucristo que cuando venga el Espíritu de Dios, Él os enseñará todas las cosas que debemos saber. El Espíritu Santo nos ha capacitado para servirles a los que nos rodean en justicia. Es justo, amado hermano, que sirvamos a aquellos que nos rodean. ¿Cuántos hechos de justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no están registrados en las Sagradas Escrituras a favor de la humanidad creada? ¿Cuántas cosas Jesús
el Hijo de Dios, el que vino a esta tierra como hombre, Dios encarnado. ¿Cuántos hechos usted ha leído que Jesús hizo obras de justicia a favor de aquellos que les rodeaban? Sanó a los enfermos, les ministraba la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación a aquellos que estaban en necesidad. Trajo libertad a los cautivos, amado hermano. Tenía una pasión por las almas. Él dice que cuando vio la multitud, dice que tuvo compasión de ellas porque andaban como ovejas sin pastor. Es innumerable las obras de justicia que Dios hizo a favor de los menos afortunados, pero también a favor de aquellos que pensaban que tenían, pero eran pobres en espíritu. Ese es el llamado, a ser justos delante de nuestro Padre, según nuestro comportamiento y las cosas que Dios nos llama a hacer a favor de nuestro prójimo. La descripción de las obras de justicia de nuestro Jesucristo son muy amplias para describirlas en este mensaje. Pero sí podríamos destacar una de las más sobresalientes obras de justicia, que es el sacrificio de Jesús por los pecados de los hombres. No había hombre en esta tierra que podía hacer lo que Jesucristo hizo por usted y por mí. Eso es justicia. Ahora bien, ¿se identifica usted con Jesucristo como un instrumento de justicia a la humanidad a través de la propagación del mensaje de salvación? ¿Usted se identifica con Jesucristo como un instrumento de justicia a través de promover o difundir el mensaje del evangelio al mundo que nos rodea? Recuerde, amado hermano, lo que dice la Biblia de usted y de mí. Fuimos hechos justicia de Dios en él. Hemos sido llamados para ser instrumentos de justicia en las manos de Dios Padre. Es importante y necesario. La palabra necesario a mí me gusta, porque implica que no podemos dejar pasar lo que Dios nos invita a hacer. Es necesario, amados hermanos, que oremos por aquellos que están en enfermedad. Y no una vez a la semana, sino que sea nuestro motivo de oración cada vez que vamos delante del Padre, orar por los que están enfermos, incluyendo los hermanos de nuestra congregación. Presentarlos en oración diariamente, eso es justicia, porque Dios nos ha llamado a orar los unos por los otros. Que oremos para aquellos, por el inconverso, por aquellos que aún no han venido en arrepentimiento delante de Dios Padre. Que nosotros oremos para que Dios les conceda arrepentimiento en sus corazones. Que oremos, amados hermanos, por los huérfanos. La palabra de Dios nos invita a no olvidarnos de los huérfanos. Que oremos por los huérfanos, por las viudas, para que Dios atienda su causa. Eso es justicia. No deje de orar por todas las necesidades que usted pueda conocer a su alrededor. Interceda a aquel que es poderoso, amado hermano, para restaurar la vida de cualquier hombre, para sanar la enfermedad de cualquier persona, para llegar a la vida de cualquier individuo, no importa su condición. La oración del justo puede mucho, amado hermano. Eso es ser hechos justicia de Dios. Porque sabemos que solo Dios tiene el poder para llegar a cualquier situación de aquellos que nos rodean. Pero les hago una pregunta. ¿Qué es lo que nos detiene a ser justos? ¿Qué es lo que nos detiene
a ser justos. Nuestro egoísmo, nuestra comodidad, nuestros intereses. Estamos conscientes, amado hermano, de que Dios nos escucha al momento de entrar en su presencia, a donde Dios nos invita a entrar confiadamente por medio de su Hijo Jesucristo, a clamar, a interceder por los que están en necesidad. Estamos conscientes de que Dios nos escucha en ese preciso momento donde usted encomienda una oración al Padre por medio de Jesús. Estamos conscientes de que Dios nos escucha para clamar e interceder por aquellos que están en necesidad. Mira, hermano, hoy, en el día de hoy, yo experimenté algo maravilloso en el Señor. Hoy yo estaba pasando por un momento bien difícil en mi vida. Bien difícil. Y en medio de mi situación personal, el Espíritu Santo de Dios salió a mi auxilio, amado hermano. Y me llevó al Salmo 121, donde dice: alzaré mis ojos a los montes. Y precisamente yo estaba enfrente de un monte. Dios no se equivoca. Dios tiene todo precisamente para que nosotros miremos a Él en el momento más difícil que podamos atravesar. Yo estaba al frente de un monte, y cuando yo alcé mis ojos a los montes y cité ese texto, amado hermano, y vi los cielos, vi la majestad de Dios, vi la creación, la obra de las manos de Dios, yo entendí lo que sigue diciendo el texto: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La majestad de Dios va por encima de cualquier problema que usted y yo podamos tener. Y mire, hermano, mi situación cambió. Dios me trajo una paz sobrenatural porque intercedí. El Espíritu de Dios me llevó a su palabra, a la necesidad que saciaba mi corazón. Era Jesucristo, porque Él es suficiente. Dios nos ayuda a entender que Dios Padre nos escucha. Cada vez que levantamos un clamor por alguna necesidad genuina a favor de nuestro prójimo, en medio de cualquier circunstancia, Dios te escucha. En un momento dado de la vida de Jesús, Jesucristo dio gracias al Padre por haberlo oído. Miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 11, verso 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Dios te escucha, amado hermano. Dios tiene su oído para escucharte. Esto es justicia, en donde cada creyente se somete a la dirección del Espíritu Santo en auxilio a alguien en necesidad por medio de la oración a Dios. Y Jesús es el vivo ejemplo que la iglesia debe de seguir en medio del dolor de una familia. Jesús intercede por ellos a Dios Padre. Y vemos que Jesús le da gracias al Padre por haberlo oído. Eso, amado hermano, es una enseñanza, es un modelo para la iglesia que Jesús nos está dando, amados hermanos. Usted puede ver una familia en necesidad como Jesús la vio, interceda por ello. Jesús Dios Padre lo escucha, y si lo escucha, responde a su clamor. Nosotros en nuestra iglesia, amados hermanos, hemos sido testigos de muchas oraciones contestadas a favor de personas que amamos, familiares, amigos, gente particular
por los cuales hemos clamado a Dios y hemos visto milagros, peticiones contestadas por las cuales glorificamos a Dios. Pero a lo que Dios nos llama es a entender. Fíjese que el texto de Salmos 32:8 dice, te haré entender. Es a entender que no es la oración de una persona en específica la que Dios oye, sino que Él oye la oración de sus hijos. Porque gracias a Jesucristo hemos sido justificados delante de Él. Tenemos acceso delante del Padre para clamar por Él, para clamar por las necesidades. Gracias a Jesucristo. Y por consiguiente, tenemos entrada al trono de la gracia donde dice la palabra de Dios que encontraremos, como encontré yo, oportuno socorro para nuestras almas. Romanos 3, capítulo 24 al 26 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, gloria a Dios, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entiendo por la palabra de Dios que es un grave error que pensemos que la vida que Dios nos otorgó por medio de su amado Hijo Jesucristo, la utilicemos para nuestros deseos o le demos nosotros mismos a esa vida por la cual se tuvo que pagar un alto precio, la dirección que queremos. Cuando nuestra realidad era que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y sin ningún tipo de esperanza aparte de Jesucristo para ser salvos. Esa era nuestra realidad. Miren lo que dice el libro de 2 Timoteo, capítulo 1, verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de terminar, ya estamos pronto a terminar, 2 puntos que quisiera resaltar de este texto. Número 1, quien nos salvó. Yo puedo considerar que en esta tierra puede que no entendamos a mayor capacidad lo que estas palabras significan. Quien nos salvó. Puede que estemos más aferrados a las cosas de esta tierra, que estemos perdiendo de vista todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y aquello a lo que no puedo reconocer o entender. La tendencia es a desvalorizarlo. Lo que yo no puedo entender o reconocer, la tendencia es a desvalorizarlo. Disculpen la pronunciación. Jesucristo nos rescató de la peor muerte que un ser humano pueda experimentar, que es la muerte eterna en el lago de fuego y azufre. Fue Jesucristo que nos rescató de esa muerte. Esta realidad es suficiente, amado hermano, para entender el llamado que Dios nos hace. Punto número 2. Y llamó con llamamiento santo. Y llamó con llamamiento santo. Hay un llamado de parte de Dios superior a cualquier otro en nuestras vidas. Y es el llamado a la santidad, a no contaminarnos con este mundo, el cual busca con más intensidad cada día cómo seducir especialmente a los cristianos, a los hijos de Dios, y lo hace de una manera bien sutil que muchas veces no nos damos cuenta, muy solapadamente. Nosotros vivimos en la tierra, pero
¿Dónde está nuestro corazón? Vivimos en la tierra, pero ¿dónde está nuestro corazón? Porque si está en la tierra, es obvio que no podremos responder al llamado. Veamos lo que dice Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La vida santa delante de Dios provoca que saquemos de nosotros nuestros antiguos deseos. Si eso no pasa, has pasado por alto la santidad de Dios. Si no sacamos nuestros antiguos deseos, hemos pasado por alto la santidad de Dios, de la cual debemos buscar ser un reflejo en la tierra. Punto número 3. No conforme a nuestras obras. La pregunta que me hago al leer esta parte de este texto es: ¿a dónde me están conduciendo mis obras? La respuesta más certera la encuentro en la palabra de Dios en Romanos 3, verso 23. ¿A dónde, mejor dicho, me estaban conduciendo mis obras? Es una respuesta del pasado, es una pregunta, pero en torno a mi vida pasada. ¿A dónde me estaban conduciendo mis obras? La respuesta nos la da Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mis obras de pecado me conducían cada vez más lejos de Dios. Y puedo comprender las implicaciones terribles que tiene para cada ser humano alejarse de Dios. Por lo cual, amados hermanos, no creo que podamos catalogar como buenas o de promedio nuestras obras, buscando de alguna manera darle crédito. Nuestras obras pasadas no tienen ningún crédito, porque la verdad de Dios las descualifica. Solo Cristo tiene el mérito y es a quien es dada toda la gloria por nuestra salvación. Nosotros no hicimos nada para que merezcamos ser salvos. Solamente la gracia de Jesucristo nos pudo salvar. La gracia de Dios, mejor dicho, en su Hijo Jesucristo, nos pudo salvar. Filipenses 2, verso 13 dice: porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer para su buena voluntad. No hay nada más maravilloso para un cristiano que ser usado por el Dios Todopoderoso. Como lo fue José. Fue Dios mismo que puso en su corazón servirle a pesar de su proceso, que usted lo encuentra en las Sagradas Escrituras. Se mantuvo siguiendo la dirección de Dios a su vida, pero para lograrlo se tuvo que negar a sí mismo y seguir la dirección de Dios con él. Hombres como Moisés, David, Noé, José, Abraham, Pablo e incluso sus discípulos fueron grandemente usados por Dios. Pero lo maravilloso de esto es que cada uno de estos hombres no tenía nada extraordinario, pero a su vez eran sencillos de corazón. Por ejemplo, si vemos a Moisés, era tartamudo. Se consideraba inadecuado para su llamado. Termino con esto. ¿En qué dirección está su corazón? ¿Hacia dónde está dirigiéndolo su corazón? ¿Hacia Dios o hacia sí mismo? No desaproveche, amado hermano, la oportunidad de ver las grandes cosas que Dios quiere hacer en su vida. Sí, en su vida y en su familia. No desaproveche la oportunidad de ver el poder de Dios manifestándose en su vida y en su familia. Cosas que Dios quiere hacer en su vida. Solo sea humilde y siga la voz del buen pastor, aquel que dio su vida por sus ovejas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar, amados hermanos. Oremos juntos. Señor y Padre Celestial, te doy gracias. En esta noche tú nos has permitido ir a la fuente de sabiduría
y entendimiento que es tu santa y poderosa palabra. Permite que ella, Señor, haya calado profundo en cada uno de nuestros corazones, Señor, y nos pueda guiar al propósito para el cual tu palabra fue enviada. Por Cristo Jesús te lo suplico y te doy gracias. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, amada iglesia.